bien, avanzamos en la conversación de generaciones, de cambios generacionales, de nuevas generaciones, de cómo estas nuevas generaciones han impactado a nuestra sociedad. Y la verdad es que esta conversación se va a nutrir muchísimo más con los invitados que tenemos a continuación. Nos acompaña Pedro Rivadeneira, psicólogo. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto de saludarte. Muchas gracias. El ex senador, doctor en sociología, geógrafo, amigo de la casa, amigo de Lola Carlos Chile. Cantero. ¿Cómo estás, Carlos? Acompañado hoy también de don Jorge Lorenz, abogado. ¿Qué tal? Gusto de saludarlo. Tardes, gracias por la invitación. Qué importante el impacto, don Carlos, respecto del impacto de las nuevas generaciones en la conversación, en el diálogo, en los desafíos que vienen para poder enfrentar los cambios que Chile necesita, como lo que conversábamos hace un instante en el programa. Nos llamó la atención la falta de comprensión de la realidad que vive el país por la crisis. Y empezamos a investigar. La verdad es que empezamos antes, porque olfateábamos lo que venía. Este estudio empezó en marzo, aplicado primero al colegio, y pronto en el colegio descubrimos que habían generaciones baby boomer, X, Y y Z, o sea, los millennials y los centennials, dialogaban todo. Después se integraron los padres y apoderados y empezamos a hacer una caracterización a lo largo del año. Y cuando estábamos por junio, julio, ya teníamos muy claro el panorama y descubrimos entonces la tremenda brecha generacional y se olfateaba esta característica que es tan distinta entre una generación muy responsable, muy aplicada, muy materialista, y otra que es muy emotiva, que es muy a la tarea, que le gusta trabajar en equipo, pero si el equipo no funciona rápidamente se quiere ir, que son los más jóvenes. Claro. Entonces empezamos a darnos cuenta de aquello y luego vino la explosión social en Chile. Bueno, y ahí nos cerró el cuadro. Hay una brecha generacional profunda que no permite un adecuado diálogo entre la generación baby boomer, que son la élite mayor en el mundo privado y público, con los jóvenes, y esto está impactando violentamente en lo social, en lo político, en lo cultural y muy especialmente en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. En el ámbito educativo ya bajaremos con algunos detalles, y en el ámbito laboral, por ejemplo, en la minería en el norte me dicen, oye, los ingenieros jóvenes, ¿no les parece algo? Y presentan la renuncia, le importa un comino el sueldo, le importa... No, ellos quieren trabajar cómodo, ellos quieren estar gratos, ellos quieren que los respeten, ellos quieren ser fieles cuando son fieles con ellos. Claro. O sea, hay una búsqueda de simetría en las relaciones. En consecuencia, ¿de qué se trata esta propuesta de reflexión? Es un llamado al sector público, es un llamado al sector privado, es un llamado a la élite de Chile que le ponga atención a los estudios sociales, porque aquí no se le da atención y resulta que después vemos al propio presidente diciendo, nunca lo vi venir, nunca supe lo que venía. Bueno, para saber lo que viene hay que leer primero los estudios que son los más pertinentes. Para que la gente en la casa lo tenga claro, las generaciones son los baby boomers, los que tienen entre 51 y 70 años. Después ahí Carlos puede hacer la descripción de cada grupo, pero después viene la generación X, entre nosotros, entre los 35 y los 50. La generación Y entre los 21 y los 34 años. Y la generación Z entre los 13 y los 20. Se vienen incorporando al mundo educacional o estudiantil y también algunos al laboral. Entonces, ahí están. ¿Cómo es la descripción de cada uno de esos grupos? ¿Cómo son cada uno de los grupos, Carlos? Cada grupo tiene características muy distintas. La gente mayor, en general, tiene una tendencia a la mayor formalidad, a la mayor seriedad en el tema. Tiene un enfoque un poco más material. Tiene fidelidad, está volcada al trabajo, al cumplimiento de metas. Más estructurados también mentalmente. Más estructurados mentalmente. Más configurados. Y uno va variando de la generación X, Y y Z hasta llegar a los jóvenes. Pero Carlitos, por lo que tú has descrito del baby boomer, acá me calza un personaje en nuestro panel. Es más, no uno, me calzan dos. Sí. No sé si estoy metiendo las patas con la edad o no, pero es como... es como que describieron... No, Connie Roberts, no. Describieron al general y al Ibardo Buitrago. Me había ido, pero volví para enfrentarlo. No, lo digo por ti, gorda, jamás. Lo digo por el general y por el Ibardo, que son hombres más estructurados, más conservadores. ¿Qué es que tengo? Dijo el comercial. 52. Ya. Estoy en las dos generaciones. Para el pasta palusa sale la generación X. Sí, ahí sale la generación Z del general, pero solo en contadas ocasiones. ¿Usted se siente baby boomer por la descripción de Carlos? Sí, no, estaba mirando la descripción y efectivamente es así. Somos
una estructura etaria que éramos muy preocupados de lo que venía en el futuro, muy estructurados. De tener la casa propia. Familiar, claro. Y el trabajo para ti era una necesidad y una necesidad de mantenerla. Claro. Mantenerlo. Hoy día estoy escuchando a don Carlos, efectivamente los cabros, yo tengo un hijo de 18 años. Donde esté el trabajo, ahí estaré, pero eso no significa que yo me voy a quedar. Pero claro. si bien... Y abrió las puertas a la... ¿Cómo es ese cambio, Pedro? ¿Cómo se da ese cambio de las generaciones a partir de la tecnología? ¿Cómo se va moviendo la sociedad? Sí, mira, quiero hacer como algunas distinciones, porque efectivamente, aun cuando estos 4 grupos están más o menos definidos, también dentro de cada grupo hay diferencias. Claro. Y recuerden que nosotros venimos de un mundo estructurado bajo una ética que se instaló en Latinoamérica ya hace 500 años, donde efectivamente la formación de buenas personas dependientes era una forma de entrenar a la gente. Recuerden que al final el tema del emprendimiento, por ejemplo, que está tan de moda, es contracultural. Porque lo que se instala es la formación de buenos dependientes. Y los buenos dependientes le calzan muy bien a las generaciones baby boomers. Porque estructurado, esta persona depende. Los asalariados. Necesitábamos tener una masa importante de asalariados. Sí, porque contextualmente es pertinente eso. Efectivamente, con la irrupción de nuevos modelos económicos en Latinoamérica, los nuevos grupos empiezan a calzar y dar sentido a esos nuevos. Es decir, efectivamente la instalación de un modelo neoliberal a partir del 75 en Chile le pega muy bien a la generación X, porque se empiezan a empoderar. Y efectivamente dentro de la generación X ya se empieza a hacer una distinción entre la gente dependiente, pero también surgen estos que son más independientes y vuelvo, se empieza a hablar fuertemente de la innovación y el emprendimiento ya desde los 80. Y eso se va acentuando con la irrupción del fenómeno Internet a fines de los 80, que marca y hace una distinción mucho más clara en la generación Y y ahora la Z, que viene absolutamente digitalizada. Entonces, como conclusión o como mirada, dentro de los grupos también hay desviaciones, es decir, también hay... Y dos, el fenómeno de nuevos modelos económicos que se instalan, más el impacto de Internet, potencia estos nuevos grupos emergentes. O sea, estos grupos se definen no solamente por la fecha en que nacieron, sino por el modelo económico que los rige. Es decir, la fecha es un dato. Claro. ¿No? Es un dato como referencia, pero efectivamente los movimientos asociados a las tecnologías o a la instalación de modelos económicos o a cosmovisiones que, por ejemplo, volviendo y concretamente lo que está pasando hoy día con las tesis y el movimiento social, lo femenino se instala, lo matrístico se instala. Lo matrístico, aun cuando sabíamos que estaba presente, no era algo relevante en las generaciones anteriores. Hoy día les aseguro que la generación Y va a instalar lo matrístico como un tema súper importante, al punto que algunos venimos empujando hace algún tiempo, que Chile y Santiago sea la primera ciudad matrística del mundo, a propósito del movimiento femenino. Es decir, tenerle temor a lo femenino es muy miope, muy torpe, muy... Lo femenino es maravilloso. Máximo, dígalo sin miedo. Es maravilloso, es maravilloso. Yo tengo una formación en el mundo femenino porque yo me crié con madre y hermanas. Por lo tanto, rescatar lo femenino en lo cotidiano y a cada minuto solamente nos nutre. Solamente nos nutre. Oye, Pedro, yo tengo la sensación de que cuesta que estas generaciones convivan en el Chile actual. Sí. Que compartan. Que compartan, porque son muy distintas. Y caen en la descalificación, oye, que tú eres viejo retógrado, y al joven le dice, no, maleducado, claro. ¿Cómo desaprovechas la oportunidad? ¿Cómo vas a renunciar a tu pega? ¿Cómo te va a mandar a cambiar? Entonces, al final, hace que nos polaricemos. Los que son mayores y los jóvenes y como que no pueden sentarse a conversar. Exacto. Porque son cerrados además en sus posturas. ¿Cómo poder llevar estas generaciones para los próximos 30 años por delante y que podamos ser un mejor país también? El cambio siempre nos cuesta. Recuerda que al final, cuando uno se va formando, se va estructurando y volviendo mucho más concreto y cristalizando. Entonces, pedirle a las generaciones adultas que migren a una cosa más flexible es bien difícil. Creo que el desafío es de las generaciones más jóvenes. Cómo efectivamente desde una empatía más profunda se entienda a lo otro y se acoge a lo otro desde las diferencias. En términos concretos, cómo eso puede operar, aunque parezca cliché, la conversación permanente. Yo creo que este movimiento ciudadano, volviendo a lo que está ocurriendo, de los cabildos, puede ser un muy buen espacio donde las generaciones se encuentran. Es más,
a modo de sugerencia, una obligatoriedad que todos los cabildos deberían tener varias generaciones conviviendo en la conversación. Pero ¿quién tiene la capacidad de ser más empático? Los jóvenes. Los jóvenes, claro, porque están en formación. Porque todavía el viejo no va a cambiar más. Su amplitud es mayor. Claro. Todavía tú puedes moverlo. Pero se da de manera natural, o sea, ¿por qué te lo digo yo? Por experiencia propia, porque tengo un papá que tiene 75 años y yo tengo hermanos chicos. Entonces, mi hermano de 25 años, mi papá así súper conservador, así, pero todo así tenía que ser. Claro, él trabajó como prácticamente toda su vida en el mismo lugar. Y cuando mi hermano chico, que hoy día tiene 27 años, la primera vez me acuerdo que llegó con 2 aros. Entonces, 2 aros para mi papá era, ¿qué significa esto? Por el hecho de tener 2 aros, este niño nunca va a ir a la universidad, este niño nunca le va a trabajar ni un peso a nadie, se fregó la vida. Entonces, porque era como alguien que usa 2 aros, porque las mujeres usan 2 aros, iba a poder llevar una vida que para él le parecía normal. ¿Qué hice mal, dijo tu papá? Después llegó con la pierna tatuada. Mira. Uy, listo, era como los aros tatuados presos. O sea, era como el paso a seguir. Te juro por Dios. Mira, nosotros, es interesante. Mi familia son muchas mujeres, entonces el fondo como que nosotros fuimos abriéndole los ojos a mi papá. ¿Y por qué te digo que se da de una manera súper natural? Porque mi hermano salió del colegio, entró a estudiar una carrera, terminó la carrera, se fue 2 años a trabajar de maestro de la construcción, volvió, empezó a trabajar, hoy día le va súper bien. Entonces, como que la ley de la vida le fue mostrando a mi papá que el estereotipo no tenía que ser el bueno, el que él tenía asumido como bueno. A mí me gustaría plantear que lo entendió y hoy día, imagínate, mi papá anda con 2 aros. De la brecha digital surge de una experiencia que Jorge tiene en su ámbito laboral. Él es abogado, pero él está vinculado a la educación. Y entonces empieza a ver que los profesores funcionan en una sintonía, los estudiantes de enseñanza media en otra sintonía, y yo llego a conversar con ellos y le digo, ¿y cómo funcionan los niños de primero y segundo básico? ¿Hay diferencia? Claro. Bueno, y ahí descubrimos un mundo que quizás Jorge nos podría... Sí, lo que ocurre es que lo que hemos hablado acá, efectivamente, las generaciones son distintas y tienen sus características. Pero se da una situación particular en el sistema escolar, que es donde estas generaciones están forzadas a convivir. Sí, claro. A diferencia de repente en la casa uno puede quizás tener a alguien, una oveja negra, decir, sabe que no hablo más con el hijo, me pegué, o en el trabajo, de repente yo me junto simplemente con los más amigos, los que son más pares de uno. Pero en el contexto escolar, las diferencias son forzadas a convivir. Porque tenemos los profesores, tenemos los niños, tenemos los directivos, tenemos los apoderados, que tienen generaciones distintas y obviamente vienen desde lógicas distintas. Entonces, finalmente, el estudio que pudimos hacer en el colegio, tomamos nosotros una experiencia en particular en un colegio en Antofagasta. Nosotros somos de allá, somos antofagastinos, Juan Carlos, y hicimos una experiencia en el colegio Lancaster de Antofagasta, a quien aprovecho de mandar un saludo a todos los profesores y a la gente que nos ayudó en esto. Donde tomamos un poco la caracterización que tenía cada uno de estos grupos y dónde estaban las debilidades y las fortalezas que ellos también tenían. Y ahí nos dimos cuenta de que se da una situación bien particular. Y es que el vínculo que se puede generar, el diálogo, la comunicación entre los diferentes grupos a veces no está bien resuelta. Y eso provoca finalmente los objetivos que cualquier entidad, en este caso una escuela, puedan verse truncados en el futuro. Porque finalmente nos terminamos transformando en una suerte de torre de Babel en el cual cada cual habla bajo sus propios conceptos, pero no somos capaces de darnos a entender con el otro. Resulta que probablemente hace unos 100 años atrás esta brecha también se dio cuando comenzó la alfabetización. Probablemente las familias, cuando la gente era analfabeta, no sabía leer y escribir, y llegó el primer niño que aprendió a leer y escribir, generó un quiebre muy fuerte en la familia o en su grupo social. Era el único que podía leer un libro, leer un diario, mientras los demás no sabían. Y hoy nos pasa lo mismo con la era digital, con la sociedad digital, que hoy día nos lleva a un contexto 100 años después que tiene el mismo impacto. Y resulta que vemos como una gran preocupación si en este tipo de sistemas no somos capaces de poder estudiar la forma en la cual nos interrelacionamos, vamos a generar crisis, lo cual nos va a llevar a finalmente un estancamiento que no nos va a llevar a ningún lado como sociedad, porque debemos ser capaces de interactuar con el otro, entender el idioma del otro, entender Jorge, cómo piensa el otro. ¿Cuál es la generación llamada a ser de nexo? ¿La generación X, la nuestra, entre los 35 y los 50?
¿Por qué? Porque estamos en la mitad, somos el jamón del sándwich. Fuimos criados por los baby boomers, que es súper riguroso, pero tenemos hijos o trabajamos con millennials, con generación Y, de 21 a 34. Sí. Somos los X los que tenemos que hacer el quiebre de nosotros y decir, comprender estas dos realidades. Efectivamente yo concuerdo contigo. Yo creo que finalmente la generación nuestra quizá un poquito más... Nosotros conocimos lo análogo. Nosotros tuvimos teléfono con disco en la casa, probablemente. Nosotros buscábamos las direcciones con la guía de teléfono en las hojas de atrás. Teléfono con candado, me dicen. Nosotros teníamos nosotros usábamos ese tipo de mecanismo análogo, pero también conocimos los primeros celulares, tuvimos los ladrillos que sonaban, jugamos a la culebrita en el celular, que hoy día parecen cosas muy antiguas, pero nosotros fuimos una generación de transición. Yo creo que eso nos lleva a nosotros probablemente a ser, como tú bien dices, una generación que marque hoy día la inflexión de comunicar a los baby boomers con finalmente los que vienen de la generación de los millennials, la generación Z, que son los más chicos, para poder interactuar y lograr objetivos y lograr propósitos, si no nos vamos a estancar. Jorge, porque también hay un problema en el sistema educativo, hay muchos baby boomers que están enseñándoles a las generaciones Z, y por eso los niños muchas veces pueden que se aburran porque hablan distinto, se manejan distinto, algunos utilizan tecnología, todo es mucho más rápido, se les ha enseñado desde niños con el celular y demás. Entonces, claro, también se produce un cambio del sistema educativo que forzosamente debe cambiar. Es que el tema, por eso digo, muy relevante la foto que nosotros hicimos, porque probablemente hablar de los millennials, algo que todo el mundo habla, pero la foto que uno lo toma en un contexto escolar es muy significativo, porque efectivamente tiene efecto, tiene impacto. Claro. Hoy día, por desgracia, se ve mucho esto desde el punto de vista de la tecnología. Se piensa que estar a la vanguardia es estar en la tecnología. Entonces, si yo sé usar un data show o algo como eso, soy capaz de poder ponerme a la vanguardia cuando no es así. Aquí tiene que ver con un tema mucho más profundo, tiene que ver con entender la lógica con la cual, cómo piensan los niños y cómo yo me vinculo, y al final cómo logro finalmente lo que queremos, que es una educación de calidad en ese contexto. Fíjate, Jorge, que el mundo ha sufrido dos grandes cosas que son importantes en conocimiento. Ha habido muchas revoluciones, la agrícola, la industrial, tal. Pero con la irrupción de la imprenta, que Carlos algo le insinúa, es la irrupción de la imprenta y esta revolución digital, se van a dar dos saltos. Yo recuerdo haber leído de lo que le ocurrió porque se sacó el conocimiento de unos claustros y se llevó y se masificó. O sea, el golpe para el mundo de lo que significó la imprenta, que esto era bajar los textos, que la gente los pudiera aprender a leer, cosas que no había, y a partir de ahí razonar, que tampoco razonaba. Entonces, eso fue un gran cambio. Y luego ahora con esta revolución de Internet, que es una revolución infinita, no sé dónde vaya a terminar, uno señala como tótem, ¿no? Es Internet. Es un tótem, pero hay una revolución del conocimiento digital con tantas otras cosas y derivadas. Pero en este estamos en un choque tectónico. Estamos en un choque tectónico. Yo siento que choco. Por ejemplo, con mi hija. Mi hija un día me dice, mire, yo voy a postular a este cargo. Y a los 6 meses dijo, no, yo me pasó 3 veces. ¿Pero cómo? Espérese un momentito. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? O sea, espérese. No, y se postuló y quedó y tal. Entonces ahí yo noté que estamos desacoplados en el tiempo. ¿Qué se comprometen las nuevas generaciones? La generación Z, la generación Y. Porque con algún compromiso tienen. Nosotros, uno soñaba con casarse, ya me casé, después los niños, después qué sé, la casa, qué sé yo. Esos eran como los compromisos, pero ¿con qué se comprometen las nuevas generaciones? ¿Dónde está su compromiso? Lo que hay que hacer es empezar a distinguir planos. Un plano es el cultural. Sigo, por ejemplo, con Pedro. Lo sexual, por ejemplo. Ya. Nuestra generación era muy rigurosa en ese tema. Las definiciones eran muy precisas. Bueno, tú vas a hablar con un niño de 8, 10 años, 14 años y te dice, no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. Lo matrístico que señalaba Pedro está muy arraigado en esa generación. Mira. Ahora voy a otro aspecto. El aspecto, por ejemplo, cultural. El concepto de la familia. Bueno, nosotros teníamos una definición que incluso estaba en el código, que si no era eso, no era familia. Claro, bueno, hoy día familia es de muchos tipos. Todo lo que sea la convivencia de los individuos y que sea aceptado es familia. Entonces, una cosa es lo cultural, lo económico, en fin. Pero yo quiero distinguir dos ámbitos grandes, lo cultural y lo tecnológico. Porque van a impactar muy fuertemente. No van figurativamente, porque están impactando de una manera tremenda. Debemos tener ya a esta altura del año, no por el tema de la crisis, sino que por el tema del impacto tecnológico, 10.000 cesantes en este minuto.
¿Pero por qué? Porque no le estamos poniendo atención que los equipos están reemplazando a la gente. O sea, no hay una política en el ámbito laboral que esté orientada a aquello. Y en el ámbito cultural, lo que señalaba Jorge, hablar con un niño de 12 años respecto de otro que está saliendo de la enseñanza media a los 17 años es hablar con dos seres humanos completamente distintos. Sí, ¿eh? Y no hay ninguna política en Chile que se haga cargo de esta realidad. O sea, la brecha digital tiene que ver con la brecha intergeneracional. Y aprovecho de decir, si quieren meterse en profundidad en este estudio, www.poderyliderazgo.cl. Ahí está colgada en esa plataforma. Para aprender un poco más de ellos también. Claro, para ver con detalle toda la caracterización y todo el estudio completo. www.poderyliderazgo.cl. Ahí Richard Andrade, un gran periodista, nos dio un tremendo espacio y una tremenda cobertura. Así que yo lo que invito, por ejemplo, me gustaría decir que Pedro despliegue un poquito más lo que él ha estudiado en el ámbito del impacto que tiene esto en lo laboral. Es de una repercusión tremenda. A ver, Pedro, ¿por qué no nos explica un poco más cómo va a impactar realmente esta generacional? Sí, quiero hacer una previa a eso. Mira, el fenómeno de Internet es un fenómeno que lo hemos llevado a lo tecnológico, básicamente, pero aquí estamos hablando de cosas mucho más profundas. Un grupo de sociólogos, psicólogos, antropólogos, periodistas nos metimos en el 94 en entender lo que iba a ocurrir con esto, porque la mirada del 94, imagínense, era que aquí se venía la digitalización de lo humano. Lo humano ha funcionado sobre plataforma biológica, ¿sí? Así lo hemos entendido, y lo humano va a empezar a funcionar en plataforma digital. Claro. Y en ese contexto hicimos unos primeros avances. Por ejemplo, creamos los primeros formatos de cowork, los cibercafés, para que la gente se conectase con el fenómeno digital. Cowork, claro. Armamos las primeras experiencias de trabajo remoto, que probablemente ustedes han escuchado sobre. Que se utilizan muchísimos hoy en día, estas como oficinas virtuales o digitalizadas, es decir, el trabajo remoto. Tú vas y arriendas un ratito también. Exactamente. Entonces nosotros ya en el 98 hacíamos la primera experiencia en Latinoamérica de trabajo remoto en Telefónica. Y lo que fue ocurriendo es evidenciar que la digitalización del trabajo, es decir, la digitalización del humano, la digitalización del trabajo iba a ser muy relevante. Y ahí, como venimos de una cultura basada en la desconfianza y el no hacerse cargo, la desconfianza y el no hacerse cargo, porque es el modelo instalado desde hace hartos años, desde más de 500, en el acto del trabajo remoto hay un acto de confianza. Claro, de que vas a hacer tu trabajo desde tu casa. Cargo la pega. La millennial está clarita. No, es que a veces en base a metas, muchas veces. Entonces, pero te da la libertad de cumplir tu trabajo donde estés. Entonces, teníamos un grupo baby boomers que se oponía a esta cosa, es decir, entretenido, pero no. Y ahí tuvimos dos conversaciones muy relevantes, y las pongo. Con el primer encargado de la agenda digital chilena, que fue su secretario de Economía, que desde una mirada más de centro izquierda. Él entendía y nos dijo, no, esta es una forma muy los trabajos son extraordinarios. Es decir, este trabajo que se han avanzado muy potente, pero es una forma encubierta de precarización del empleo. Claro, también. Que está bien. Sí. Está bien. Porque efectivamente se ha abusado en algún mundo. Te hablo del 98. Sí. En cambio, el presidente de la República, operadores de LAN, el call center de LAN que operaba en el centro, lo encontró extraordinario y nos apoyó fuertemente desde Fundación Futuro para empezar un ciclo de talleres y de seminarios sobre estos nuevos cambios que se venían con la digitalización del trabajo. Pero volviendo al tema de la generación, efectivamente hay una resistencia porque, como lo han planteado, la generación baby boom no ve esto, no lo entiende, le es algo lejano, incómodo. Y el esfuerzo para poder ser empático con generaciones es alto, es un alto costo. Y le genera más incertidumbre y por lo tanto angustia. Claro. Ahora, imagínense esto lo que está ocurriendo en la empresa. La minería remota, por ejemplo. Es decir, hoy día ustedes pueden manejar una minería desde cualquier lugar del mundo. Es decir, Chile podría ser líder en minería remota. No tienes oficinas. ¿Y qué? Es decir, con una sala de telecomando tú podrías estar manejando cualquier mina en el mundo. Entonces la reflexión es, ok, está bien que estemos empujando, como lo está
empujando el subsecretario del Trabajo, la ley de trabajo a distancia, pero creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos y no lo estamos siendo. La formación en la universidad, en los centros de formación, en el colegio, estamos súper desacoplados de entender. Imagínense lo que se viene ahora con Internet de las Cosas o la inteligencia artificial.